Anteriormente 900 títulos, hoy 9000 títulos, o múltiplo de 10, decía él. Hoy lo positivo de todo esto es que ya no queda duda de que esto se podía. Cuando se entrega a una mujer un título de propiedad, se observan diferencias muy importantes. La tasa de crecimiento económico puede aumentar de manera significativa cuando lleguemos a niveles como 50.000, 70.000 o 100.000 títulos de propiedad. Presidente del INDER, profesor Francisco Ruiz Díaz, tenemos la grata visita de un experto internacional que nos ayuda a visualizar el impacto que está teniendo el trabajo que lleva adelante el INDER en el proceso de titulación de tierras. Nos dio una importante lección, experiencias en otros países. ¿Cuál es la evaluación del análisis que nos hace en las diversas ponencias que realizó al visitar nuestro país y al interiorizarse del trabajo que se lleva adelante en el INDER? Muchas gracias, Horacio. Y haría como un resumen de lo que serían los principales puntos que destaco de la exposición del profesor Ludena, un especialista muy reconocido en América Latina, ¿verdad? Especialista con un doctorado en economía agrícola, por lo tanto creo que su visión es una visión válida para temas de políticas públicas relacionadas con la tierra y el campesinado. Y uno de los primeros puntos que yo destacaría es, ¿verdad?, cuando él observa un poco los datos del antes y el ahora, ¿verdad? Entonces, en varias oportunidades llegó a destacar, ¿verdad?, anteriormente 900 títulos, hoy 9000 títulos, o múltiplo de 10, decía él. Y la pregunta es, bueno, hoy lo positivo de todo esto es que ya no queda duda de que esto se podía. O sea, cómo es que durante 30 años se mantuvo, digamos, niveles de 900 por año, pero ahora se está llegando a cifras increíbles, ¿verdad? Y destacaba él eso, y su gran conclusión es, lo bueno de esto es que se demostró de que hay una forma, hay una metodología, hay un modelo, y ese modelo permite llegar a un número como 9000. Y decía que probablemente permitiría ir incluso mucho más allá. Y destacaba un poco la meta del presidente Santiago Peña de 50.000 títulos, ¿verdad? Por lo tanto, dice él, ya no queda duda de que hay un marco institucional y ese marco institucional ha permitido llegar a esta increíble cifra, ¿verdad? Entonces, primer punto. Existiendo ya entonces un marco institucional, existiendo ya, digamos, una voluntad para ir más allá de lo que era el techo histórico que se ha convertido en el piso ahora, decía, bueno, hay que verificar lo que se va a hacer a partir de ese piso, ¿verdad? Que por supuesto ahora pasa a hablarse de 10.000, 50.000, 70.000 seguramente en el futuro. Hay que evaluar el impacto que tiene eso. O sea, cuál es el impacto de 10.000 títulos, cuál es el impacto de 50.000 títulos. Entonces hay que ir viendo cuál es realmente el impacto. Entonces, él ha comenzado a hacer una investigación que ya le llevó aproximadamente unos 4 a 5 meses, que es un poco el periodo previo que ya estaba trabajando con nosotros a través de un esquema de cooperación por Naciones Unidas. Y en ese tiempo él investigó casos de países que han realizado hazañas similares, ¿verdad? Entonces, países tanto en Medio Oriente, en África, en Asia. Y él encontraba resultados distintos. Resultaba que, si bien es cierto, ¿verdad?, se podía esperar un impacto positivo en una determinada variable, por ejemplo, inversión, era en un determinado país, puede ser que en otros países, ¿verdad?, ese impacto no sea lo mismo, ¿verdad? Y bueno, él hablaba entonces de la diferencia que podían existir entre los diversos impactos que tiene la titulación entre un país y otro, y puede diferir eso. Y después decía, bueno, ¿cuáles son los fundamentos por el cual diferirían entre países? Y él encontraba entre los impactos temas muy interesantes que es un poco lo que nosotros también siempre señalábamos. En primer lugar, él destacó, el profesor Ludena, de que la titulación de tierra, y yo creo que esto sí tiene un impacto en todos los países, la titulación de tierra en sí
tiene un impacto muy importante sobre sobre la reducción de conflictos y otorga mayor seguridad a las personas, mayor capacidad para decidir cuestiones vinculadas con sus inversiones, ¿verdad? Le da mayor confianza. Entonces, primero, ¿verdad?, el impacto muy importante que tiene la titulación sobre el conflicto. O sea, conflicto entre vecinos, conflicto en una comunidad, conflicto en un país. El título de propiedad establece derechos bien delimitados. Y una vez que esos derechos están bien delimitados, entonces solamente queda al órgano judicial ir interpretando la violación de esos derechos. Destaca algunos países, caso de Perú, por ejemplo, que el propio economista Hernando de Soto destaca siempre que cuando surgen los movimientos insurgentes en el Perú, ¿verdad?, en lugar de tener que combatir con violencia o con, digamos, represalias, ¿verdad?, en el Perú se combatió con titulación de tierras. Y el resultado ha sido sumamente interesante. Eso está totalmente documentado en un libro llamado El Otro Sendero, donde se demostró de que hay veces que en realidad lo que ocurría es que el campesinado reaccionaba enojado porque se le excluía siempre del sistema formal. No tenía título de propiedad de sus tierras, sus hijos no tenían atención médica, él no tenía acceso al crédito y por lo tanto entonces lo que decían, bueno, si la Constitución Nacional Peruana no nos incluye, ¿verdad?, ¿por qué tenemos que sentirnos incluidos en ella? En relación, digamos, a lo que es justamente respetar un orden establecido. Y sin embargo viene de Soto y dice, señores, ¿verdad?, incluyámoslos a ellos dentro del contrato social, o sea, la Constitución Nacional, y van a ver cómo las cosas cambian. Y efectivamente eso fue lo que se hizo, ¿verdad? Y efectivamente eso fue lo que se logró, ¿verdad? O sea, todo lo que fue Sendero Luminoso desapareció en Perú. Perú hoy es un país, ¿verdad?, en armonía, ¿verdad? Si bien pueden tener órdenes o sea, inconvenientes de carácter político, ¿verdad?, ya no tiene que ver nada con conflictos, con enfrentamientos, ¿verdad?, vinculados a la tierra. Entonces, primer gran impacto en la titulación tiene que ver con la reducción significativa en los niveles de conflicto, ¿verdad? Entonces nosotros estamos de acuerdo con ello, hemos encontrado evidencia similar también a la que el profesor Ludena exponía. Segundo gran impacto, ¿verdad?, encontramos nosotros que tiene que ver, y algo es absolutamente innegable, estos estudios demostraron que al titularse de la tierra, en primer lugar las personas tienen mayor inclinación a solicitar préstamo, ¿verdad? Se sienten más confiados, sienten de que pueden brindar más información sobre él y sobre su tierra, sobre su propiedad, ¿verdad? Y al mismo tiempo también se estudió por el lado justamente de la oferta de crédito y se encontraba que la oferta de crédito aumenta cuando hay titulación de tierras también, ¿verdad? Entonces, ese es un impacto directo, ¿verdad? Se entregan títulos de propiedad y los créditos pasan a ser uno de los mercados, el mercado financiero pasa a ser uno de los mercados que mayor impacto observan desde ese punto de vista, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, si es que hay que hablar también con el sector bancario privado, ¿verdad?, para ir viendo cómo ellos imaginan un mundo donde hay 100.000 títulos de propiedad que ahora, antes estaban en la informalidad y ahora pasan a la formalidad. Así que el sector privado va a jugar un papel muy importante y van a haber transacciones que van a impactar positivamente al sector privado como también a la banca pública encargada de dar créditos. El acceso al crédito es un impacto prácticamente sólido, significativo. Se observan casi todos los estudios. En tercer lugar, el otro punto importante que encontró su estudio es que cuando se otorga un título de propiedad, el productor siente una mayor confianza, se instruye más sobre cómo mejorar las prácticas culturales y también las innovaciones tecnológicas en su finca y empiezan a capacitarse, empiezan, digamos, a mejorar las semillas que utilizan y eso se traslada en primer lugar en un aumento de la capacidad productiva. Entonces la capacidad productiva de un pequeño agricultor tiende a crecer de manera importante porque va a empezar él a generar mayor nivel de producción, o sea, más valor económico, ¿verdad? Entonces se observa un impacto muy importante en la inversión productiva, ¿verdad?
Después, otro punto importante que se resaltaba es que no solamente se observan impactos en inversión de la capacidad productiva, también, digamos, la gente, al existir mayores niveles de transacción, ¿verdad?, se contratan más mano de obra en otros servicios, ¿verdad?, en todo el encadenamiento productivo en el sector rural, que normalmente no son cadenas muy largas de valor, pero son importantes para la generación de empleo. O sea, hay un aumento en el empleo no rural, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se titula la tierra, un punto muy importante destacar que tiene que ver con la política un poco del gobierno también de generar empleos en estos siguientes años. Aumentan las construcciones de vivienda en los sectores rurales y con eso aumenta, como decíamos, la mano obra no rural, ¿verdad? Quizás un punto, y tomaría como el último punto, ¿verdad?, es que hay un elemento que se desprende, vamos a decir, del resto, que diferencian por la calidad del título de propiedad. O sea, en teoría, si le entrego el título de propiedad a una persona, debería ser irrelevante el género, ¿verdad?, si es hombre, si es mujer. Sin embargo, se observa que el género sí es relevante, ¿verdad? Lo que se observó en los estudios es que cuando se entrega un título de propiedad a un hombre, no tiene el mismo impacto que la entrega de un título de propiedad a una mujer, ¿verdad? Entonces, cuando se entrega a una mujer un título de propiedad, se observan diferencias muy importantes. En primer lugar, en el tema de la alimentación de la familia. En segundo lugar, la diversificación productiva. Las mujeres tienden a diversificar más. Tienden a tener mejores prácticas culturales en materia de conservación de suelo. Sus hijos tienden a tener mejores condiciones familiares. O sea, en conjunto de beneficios que nosotros justamente solemos destacar siempre con esta política del 0% de interés del presidente Santiago Peña, que implementó desde su gobierno, ¿verdad?, y que hoy está generando resultados, llevando a una condición de anteriormente 3 de cada 10 títulos que se entregaban era para mujeres, hoy ya pasó a ser prácticamente 6 de cada 10. Y bueno, eso viene a mejorar algo de forma cualitativa, pero que al mismo tiempo también genera bienestar familiar en el campo, ¿verdad? Cualitativo en el sentido de que al entregarle el título de propiedad hay un empoderamiento de la mujer. La mujer se empodera a través de ese título de propiedad y toma mejores decisiones en materia del gasto familiar. Pero lo más llamativo, ¿verdad?, y es un punto muy importante, es que el empoderamiento que se observa al entregarle el título de propiedad a una mujer no es un empoderamiento tradicional. O sea, no estamos hablando de lo que normalmente se considera como que se siente más feminista, más autodeterminada, más independiente del varón, ¿verdad? No. El empoderamiento es un empoderamiento de bienestar para la familia. La mujer toma mejores decisiones para su marido y para sus hijos, pero no se encontró evidencia de que el empoderamiento vaya a ser ese empoderamiento que la gente espera, ¿verdad?, que la mujer se vuelva autónoma, independiente. Al contrario, ¿verdad?, fortalece aún más la familia, ¿verdad? Entonces, estamos en el camino correcto desde ese punto de vista. Hemos tomado decisiones acertadas con el presidente de la República, ¿verdad? La reducción de la tasa de interés del 0% en el financiamiento de lotes para las mujeres, ¿verdad?, es un mecanismo correcto al tiempo de honrar a esa gran mujer paraguaya que marcó la historia en Paraguay, ¿verdad?, que fue la encargada de reconstruir esta república, esta nación, que muchos pensaban que no se volvía a levantar, pero que hoy estamos nuevamente de pie y estamos para escribir nuevamente la historia, ¿verdad? Y la mujer, la gran protagonista antes, ahora y va a ser en el futuro esa protagonista. Francisco, la decisión política del gobierno del presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Aldiana, innegablemente tiene una incidencia muy fuerte, y las investigaciones del profesor Ludeña nos muestran que tiene un impacto fuerte en la economía. Ya pasamos 9.000, llegamos a 10.000 títulos, vamos a superar seguramente este año 50.000 para el cierre del actual mandato. ¿Puede esperarse ya una incidencia permanente en la estructura del Producto Interno Bruto de estos cambios mediante la titulación de tierra? Esta es la segunda fase de la investigación.
queremos investigar, ya sabemos algo concreto, bien concreto. Todos los estudios, todas las investigaciones apuntan que con la entrega de un título de propiedad, la productividad del trabajador rural mejora 40%. Y que su ingreso también mejora en la misma proporción, un casi 40%. Bueno, si ya tenemos, ¿verdad?, un punto coincidente con todos los casos de estudios, ¿verdad?, vamos a verificar Paraguay y estoy casi seguro que estaríamos en ese entorno de 40% de impacto en la productividad. ¿Verdad? Queremos entonces introducir esa variable para determinar cuánto aumenta el Producto Interno Bruto cuando entregamos 5.000 títulos de propiedad, cuánto aumenta la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto cuando entregamos 5.000 títulos de propiedad, cuando entregamos 10.000 títulos de propiedad, cuando entregamos 50.000 títulos o cuando entregamos 100.000 títulos de propiedad. Esa es la segunda fase de la tarea que vamos a encarar con el profesor Ludena. Tenemos su compromiso de continuar con esta cooperación. Nosotros también, ¿verdad?, de nuestra parte tenemos el compromiso de seguir trabajando con él. Y ese sería en primer lugar. Y en segundo lugar, un punto que destaqué al comenzar. Decía yo de que hay diferencias a veces entre países. Si le entrego el título de propiedad a un campesino, ¿verdad?, que Camboya, puede ser que no tenga el mismo impacto en una variable en Paraguay, ¿verdad? O decíamos, si entregamos un título de propiedad en países tan ordenados como Chile, por ejemplo, que tienen buenas instituciones catastrales, ¿verdad?, que no existen muchos focos de conflicto en materia, digamos, de los límites de las propiedades familiares. Entonces, en esos países vamos a ver que el impacto sobre la reducción de conflictos, o sea, sobre los niveles de conflicto no existe tanto, no son impactos importantes. Sin embargo, si estamos hablando de países que tienen instituciones débiles en materia catastral, en materia registral, en materia judicial, ¿verdad? Entonces lo que vamos a notar es que la titulación de tierra, ¿verdad?, va a reducir de manera significativa esos conflictos. Entonces, depende, ¿y de qué depende? Bueno, depende de varios factores, entre ellos uno de los más importantes de las instituciones que ya existen o de las instituciones que faltan crear para amplificar el impacto, para ampliar ese impacto, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad?, hay algo en donde coinciden casi todos los países. Entre los títulos de propiedad, el campesino tiene un aumento en la productividad del 40%. La pregunta es ahora, ¿cuánto incide sobre el crecimiento económico? Y va a incidir dependiendo qué tanto impacto tenga el título de propiedad sobre tres mercados importantes. Pues estamos hablando de algo que no tenía valor, pero que ahora lo estamos canalizando hacia los mercados, y el título de propiedad circula en tres mercados significativos, ¿verdad? En primer lugar, en el mercado financiero, a través de los préstamos. En segundo lugar, en el mercado inmobiliario, ¿verdad?, ya cuando un inmueble entra en el circuito formal, ¿verdad?, eso posteriormente se pueden ir dando en materia transaccional, pueden ir pasando de mano en mano y es algo que ya nunca más se va a agotar. O sea, eso queda de por vida y pueden surgir infinitas transacciones sobre eso, ¿verdad? Y el tercer mercado es sobre el mercado del arriendo, ¿verdad? Entonces, son los tres mercados donde mayor incidencia tiene la entrega de título de propiedad. Y al mismo tiempo, entonces, eso va a determinar qué tanto impacto pueda trasladarse desde la entrega de un título de propiedad hacia el aumento de la productividad, ¿verdad?, de la mano obra rural y también del crecimiento económico del país. Entonces va a ser muy interesante, ¿verdad? Y también esa conclusión que decíamos, los impactos en determinadas variables no necesariamente son homogéneos, hay mucha heterogeneidad en el impacto. O sea, eso significa que en un país puede tener un determinado impacto en una variable, pero en otra variable no, pero en el otro país puede tener mucho impacto en esta variable, pero en esta variable no. Entonces, y la pregunta es, bueno, ¿de qué depende? Y comentábamos ayer que podría depender de algunos elementos, entre ellos quizás los más importantes, la línea base. O sea, ¿dónde hoy estamos? No es lo mismo cuando hablamos de Paraguay que cuando hablamos de Noruega. ¿Verdad? Obviamente en Noruega esto no es ni una sola novedad, no, nadie le dedicaría 2 minutos en las redes sociales a un tema vinculado con la regularización de la tierra, ¿verdad? Sin embargo, en Paraguay esto es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, la línea base es importante. ¿Dónde estamos? ¿Verdad? ¿Qué tipo de instituciones tenemos en la línea base? ¿Y qué tipo de instituciones nos faltan? ¿Hay o no hay entidades crediticias?
si hay entidades crediticias, otorgan o no otorgan títulos de créditos a los que van recibiendo títulos de propiedad, ¿verdad? Se tienen que crear o no instituciones, se tienen que crear o no procedimientos, se deben simplificar esos procedimientos, ¿verdad? Entonces, las condiciones para ampliar o amplificar el impacto sobre el crecimiento económico también va a ser algo que lo vamos a analizar, y eso va a permitir tener entonces un documento donde exista una propuesta en materia de creación de estas instituciones y en materia de fortalecimiento de instituciones que existiendo ya de por sí, ¿verdad? Solamente que habría que complementarles al proceso de titulación, porque esto es algo que nunca antes se hizo, ¿verdad? Esto no lo estamos diciendo nosotros. La reforma agraria, la primera ley es 1904, lleva más de un siglo. La primera ley de la reforma agraria es 1904, lleva más de un siglo vigente y es la primera vez que se está viendo que había sido la entrega de un título de propiedad, no es un papel, sino muy por el contrario, tiene efectos de carácter económicos, efectos de carácter político, efectos de carácter social y también incluso tiene efectos de carácter institucional, porque si bien es cierto, no crea instituciones, obliga a la creación de instituciones. Entonces, esto puede traer muy buenos resultados, no solamente para el campesinado, sino para todo el país. Y esperamos nosotros que efectivamente la tasa de crecimiento económico pueda aumentar de manera significativa cuando lleguemos a niveles como 50.000, 70.000 o 100.000 títulos de propiedad. Es casi seguro que la historia del Paraguay va a cambiar con eso. En el seminario sobre el misterio del capital, en la parte del panel participaron también representantes del Crédito Agrícola de Habilitación, la licenciada María del Carmen Mesa y el miembro del directorio de la AFD, doctor Gerardo Ruiz Díaz. Y evidentemente la cantidad de títulos entregados ya amplía la base de datos de la clientela de las instituciones financieras, como que tienen que adecuarse para atender también a una mayor cantidad de pequeños productores rurales a medida que avanza este proceso de titulación, presidente. Sí, así, de hecho destacan ayer, ¿verdad?, que ellos están sintiendo el impacto ya de la titulación. Hoy tienen mayor cantidad de créditos demandados ya por campesinos, ¿verdad?, en estas bancas públicas, ¿verdad?, principalmente en el crédito agrícola de habilitación, el Banco I. Ellos están sintiendo que hay más campesinos ahora visitándole con copias de su título de propiedad, solicitando más préstamos. E incluso una pregunta interesante que surgió en el seminario es si ellos estaban preparados, ¿verdad?, para lo que se les venía, o sea, para los 50.000 títulos, ¿verdad? Pues podemos lograr 50.000 títulos antes incluso. Y sostenían ellos que creían que sí, ¿verdad? Tanto la AFD, que tiene instrumentos muy interesantes, como hoy tiene el Fondo de Garantía, por ejemplo, ¿verdad?, que podría ir preparando o diseñando productos, estructurando productos, ¿verdad?, para que posteriormente el mercado financiero lo operativice, ¿verdad?, y ellos lo fondeen, y a través de la banca pública o la banca privada, ¿verdad? Pero mira, el rol de la banca privada creo que hasta ahora está fuera de nuestra agenda. Hay que empezar a preguntarle a los banqueros si están interesados ellos en entrar en esto, porque los niveles de seguridad con los que se otorgan hoy los títulos de propiedad, planos georreferenciados, inscripción en catastro, inscripción en registro público, cero superposición, porque hoy el método que nosotros utilizamos no permite la superposición, impide la superposición, lleva un poco más de tiempo, tiene su procedimiento, pero es con 100% de seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, este es digamos que una buena cantidad de títulos que pueden no solamente ser absorbidos, atendidos por la banca pública. Hoy quizá la banca privada todavía no está creyendo en este proceso, quizás está evaluando, ellos son obviamente mucho más prudentes, el sector público puede tomar un poco más de riesgo, pero a la larga hay que ir pensando, recordando incluso que en su momento cuando surgió la AFD, ¿verdad?, y empieza a surgir Mi Primera Vivienda y todo ese tipo de productos, la banca privada estaba afuera, ¿verdad?, y la AFD empieza a canalizar, había poca demanda, ¿verdad?, por parte de la banca de primer piso,
¿verdad? Y llegó un determinado momento en donde la banca privada le dice a la AFD, bueno, hasta acá nomás yo voy a ofrecer con mis propios fondos ahora, dice, ¿verdad? Entonces, puede ser que a la medida que vayan ganando confianza también ellos vayan pensando que pueden participar perfectamente del desarrollo de estas transacciones de estos mercados. La incorporación de la banca privada probablemente se va a dar de forma natural y gradual. De hecho, en los distintos análisis del sistema financiero que se habían hecho en los últimos años, se mencionaba como un factor limitante del dinamismo del crédito la falta de titulación de tierras y la calidad de la documentación de las tierras. De hecho, con la mejoría que se está dando ahora a partir de la gestión del INDER, esto naturalmente va a ir incorporando a la banca privada seguramente. Por otro lado, presidente, desde comienzo del año hasta la primera quincena de mayo se trabajó muy fuertemente en la entrega de títulos, audiencia a los campesinos. Se finaliza el mes de mayo con una actividad académica de talla internacional sumamente importante, y mientras el ingeniero agrónomo Carlos Ludeña trabaja en la segunda parte del trabajo, ¿en qué va a avanzar el INDER? Si podés adelantarnos, ya hay en estantes más títulos para entregar a partir de este inicio del último mes del primer semestre y con proyecciones ya al segundo semestre del año. Así es, Horacio. Bueno, en este momento tenemos casi 600, ¿verdad? Un poco más, ¿verdad? Hoy tengo 120 ahí. Tenemos casi 820 títulos. 780 por ahí más o menos, ¿verdad? Nuevamente para que en este mes de junio lo entreguemos. Vamos a ver si nos da todo el tiempo, ¿verdad? La pasada, en un solo mes teníamos 1000 títulos y bueno, nos ayudó mucho el presidente de la República con una entrega masiva, única en Coronel Oviedo, ¿verdad? Y ahora mismo, en este momento, tenemos casi 800 títulos para este mes, nuevamente. ¿Verdad? Ese es uno. Continuamos, esto no para, titulación masiva sigue, ¿verdad? Y está a punto de aumentar de ritmo, ya está la autopista, está preparada, los vehículos están con los motores encendidos, ¿verdad? Que es un poco el método de descentralización que vamos a aplicar y que va a producir resultados, pero totalmente inesperados, ¿verdad? Entonces, si sorprendió en 9000, yo creo que va a sorprender lo que se viene, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso es para dar respuesta a la gran demanda del campesino y a la confianza que el campesino ha depositado nuevamente en la institución. Recordate que cuando asumimos recién, nosotros le decíamos a la gente, hay título de propiedad, queremos entregar, y nadie creía. Y nadie venía y nadie quería hablar con el presidente del INDER. Y hoy en realidad no puedo bajarme de mi auto, ¿verdad? Porque me cuesta casi una hora llegar de mi auto, que son 20 metros, hasta la puerta de mi oficina, ¿verdad? Y bueno, entonces es normal. Ahora hay una confianza, están todos seguros. Y justamente una señora más de me dijo, ¿cómo lo que antes se hacía 900 nomás? Eso es lo que la gente está razonando en este momento. ¿Cómo es que toda la vida le dijeron hasta 900 nomás se puede titular por año, ¿verdad? Y realmente hasta a mí me llama la atención. Porque si esto se podía, yo tengo hoy menos presupuesto que hace 10 años atrás. O sea, el presupuesto de hace 10 años atrás, 537 mil millones de guaraníes. Yo tengo hoy un presupuesto de 130 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que antes no se pudo? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el motivo? La vara que va a dejar el gobierno del presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Aliana, es muy alta. Y yo creo que nadie se va a animar a hacer menos de 10.000 títulos por año. Y sí, porque la ciudadanía va a reclamar, los campesinos no van a permitirse, seguramente va a haber mucha presión. Y la muestra de esa confianza se pudo reflejar en un análisis, en un sondeo que se hizo por las redes sociales. 90% de aprobación ahí de parte de la opinión pública de la gestión del INDER. La verdad que me sorprendió a mí, porque si hacía eso hace 2 años atrás, no sé cuál iba a ser el resultado. Si vos hacías esa misma, o sea, si eventualmente se hacía esa misma encuesta hace 2 años atrás, verán, no sé, yo no me imagino la respuesta. Tipo, ¿estás de acuerdo con la titulación del INDER? ¿Verdad? Cuando era 900, y yo creo que iba a recibir la misma proporción de reprobación, 90% de reprobación, ¿verdad? Nadie estaba de acuerdo con la poca cantidad con que se hacía. Hoy tenemos capital humano de primer nivel, tenemos el equipamiento, última tecnología, asistencia internacional, ¿verdad? Hoy estamos
nosotros, digamos, a niveles, ¿verdad?, de otros países de América Latina y del mundo, ¿verdad? Estamos haciendo metodologías que dieron muy buen resultado en Brasil, en Chile, en Colombia, en Ecuador, ¿verdad?, en Perú. Y bueno, es sumamente interesante. Para mí es un honor participar en este proceso, porque esto es hacer historia. Si hay algo que te permite a vos trabajar y hacer historia, es este tipo de desafío, ¿verdad? Entonces yo valoro bastante y bueno, esto no hubiese sido posible tampoco sin los compañeros de trabajo, la gente comprometida, la que está pendiente y la gente que quiere trabajar por el interés colectivo, ¿verdad? Presidente, por último, para fin de año podríamos esperar los nuevos indicadores de la segunda fase del trabajo que se va a encargar al ingeniero Carlos Ludeña sobre los indicadores del impacto de la titulación en nuestra economía. Sin duda, alguna noche después del seminario nosotros seguimos trabajando, ¿verdad? Y bueno, ya establecimos por lo menos la hoja de ruta para esta segunda fase. Creo que la segunda fase va a durar mucho más que la primera, ¿verdad? Esta era una fase tipo experimental para ver si la ciudadanía aceptaba vincular la titulación de tierras con impactos económicos, sociales, políticos, ¿verdad? Y vimos que tuvo muy buena respuesta. Entonces, esto hay que continuar. Y queremos saber ahora cuánto va a crecer el Paraguay a partir de que nosotros cerremos una fase interesante de titulación de tierra. ¿Cuántos empleos se van a generar? Que eran un poco las preguntas que nos motivaron a iniciar este trabajo con el profesor Ludena, ¿verdad? ¿Cuánto empleo se va a crear? ¿Cuánta inversión va a haber en el campo? ¿Verdad? Entonces el desafío está. Creemos nosotros de que en días más cerramos nuevamente los términos de referencia para esta segunda fase y continuamos, ¿verdad? Y creo que podemos contar con la presencia del doctor Ludena, si no es para fin de año, entonces para los primeros días del año que viene. Y ojalá podamos hacer una presentación en Burundícharoga, ¿verdad?, junto al presidente, porque él es un apasionado de este tema, ¿verdad? Entonces vamos a ver y si es que eventualmente le pasamos el liderazgo luego de todos estos trabajos a la presidencia, ¿verdad? Muy bien, vamos a esperar ansiosos con mucha expectativa los resultados de la segunda parte del estudio del impacto de la titulación de tierras en nuestro país en la economía.